Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Seguimos avanzando y en este video vamos a leer la segunda epístola a los tesalonicenses y los capítulos 1 y 2 de la primera epístola a Timoteo del apóstol Pablo. Así vamos a leer las dos introducciones y así seguimos avanzando con nuestro desafío diario, siempre agradeciéndoles a ustedes, a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también a la editorial Holman que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí las Biblias del Pescador, edición de letra grande, en Reina Valera 60 o NBI, y estoy leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16 de editorial Holman. También le agradezco a CLC, editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tenemos allí librerías y distribuidoras cristianas de CLC, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz, que es la Biblia, entre tantos otros materiales, es la editorial, quise decir, de la Biblia en orden cronológico versión Reina Valera 60. Muy recomendable para ver el contenido de manera cronológica. Así les agradecemos a ellos y ahora vamos a orar y comencemos con la lectura de este video. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas y nos edifiques en tu voluntad y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y juntos decimos amén. Y así leemos, la segunda epístola a los tesalonicenses presenta esta introducción diciendo así: Pablo escribió segunda a los tesalonicenses poco después de la primera carta desde Corinto. Las enseñanzas falsas sobre la segunda venida seguían necesitando corrección. Al parecer, algunos estaban enseñando que la segunda venida de Cristo ya había ocurrido. Esto confundía a los afligidos y a los perseguidos, ya que seguían sufriendo a pesar de que Cristo ya había vuelto. Pablo les asegura a los tesalonicenses que hay varios eventos que aún deben ocurrir antes de que Cristo regrese. Además, les asegura que cuando Cristo sea revelado, los que sufrieron por su nombre serán dignos del reino y los que los afligieron serán afligidos. Por otro lado, el apóstol también instruye a sus lectores sobre cómo vivir en este tiempo de espera. Los llama a esperar la segunda venida, firmes en la sana doctrina, orando y viviendo una vida ordenada e imitando a los apóstoles. El autor es Pablo, la fecha estimada es casi lo mismo que la primera, 50 al 51 después de Cristo, y los temas son la grandeza de Dios, la salvación en Cristo, la segunda venida, la vida y el trabajo. Y va a decir así porque solamente tendrá 3 capítulos esta epístola. Capítulo 1, versículo 1 y 2, salutación. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora desde el versículo 3 al final del 1 está titulado Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense, ¿no?, cómo nuestra permanencia glorifica el nombre de Jesús. Ponelo en el comentario: nuestra permanencia glorifica al nombre de Jesús. Por eso tenemos que seguir adelante. Y así vamos a leer el capítulo 2, manifestación del hombre de pecado. Y esta es una resonancia magnética de lo que va a ser los últimos tiempos. Y de hecho te adelanto que tenemos un capítulo específico sobre esto en la serie Creciendo con Vida, comentario bíblico en YouTube, que te dejo aquí el link de ese video que trata sobre el capítulo 2 de la segunda epístola a los tesalonicenses, por lo que dice, intentando explicar y aplicar esta palabra a través de las Biblias de estudio. Te lo recomiendo, léelo. Y ahora sí, leemos el capítulo 2 titulado Manifestación del hombre de pecado, versículo 1, que dice así: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Atención, porque tenemos aparte otro video hablando del misterio de la iniquidad exclusivamente y su significado, que te dejo aquí el link de este segundo video, que en este video te recomiendo que veas para que puedas saber acerca de esto, que es el misterio de la iniquidad. Porque se le llama el misterio de la gracia de Dios al plan de Dios para salvar a los gentiles. Pero aquí también se habla de otro misterio orientado hacia la comprensión de la maldad, llamado misterio de la iniquidad. De hecho, muchos lo dicen mal y dicen ministerio de la iniquidad, y no existe el ministerio de la iniquidad, sino el misterio de la iniquidad. Sigue diciendo: y con todo engaño de impiedad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Está hablando del inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículos 9 y 10, que leí al revés, ¿no? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y fíjense cómo ahí Dios dice finalmente, cuando la gente se entrega al pecado, bueno, Dios permite que todo suceda y que se dé de la manera que el hombre quiere, para que al final venga el juicio y los malvados sean bien, justamente juzgados por su maldad. Ahora hablará de escogidos para salvación, versículos 13 al 17, y dirá lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,
a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Qué tremendo deseo, que Dios nos confirme en toda buena palabra y obra. Entonces ponedlo en el comentario, debemos ser confirmados por Dios en toda palabra y buena obra. ¿Escucharon eso? Debemos ser confirmados por Dios en toda palabra y buena obra. Así entramos en el capítulo final, el capítulo 3, titulado Que la palabra de Dios sea glorificada. Y dice así, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Tremendo pasaje que lo vengo trayendo en mi corazón desde que me convertí. ¿Por qué? Porque es fácil de encontrar. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Segunda a los Tesalonicenses 3:3. Es muy fácil. Ponelo en el comentario. Dios es fiel, nos afirmará y nos guardará del mal. ¿Quién es el que lo hace? El Señor. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Remarcalo, resaltalo, marcalo, subrayalo, como quieras. Ponelo en el comentario y seguimos. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. O sea, lo hacen hoy y lo harán en un futuro. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El deber de trabajar terminará con los versículos 6 en adelante, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la esperanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Escuchaste eso? Las veces que mi mamá me lo dijo cuando era adolescente. Acá el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia, ¿eh? Tremendo. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Una vida ordenada, no holgazán. Debemos ser ordenados y trabajadores. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Ponelo en el comentario. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Fíjense, literalmente lo dice. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Fíjense, amonestar, exhortar a los ociosos, dice la Biblia. Ya lo hemos leído en la primera carta a los Tesalonicenses, en el video anterior. Bendición final, dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. Esta parte la escribió Pablo, la última. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así nos adentramos, lo que serían unos 11 o 12 años más adelante, en la primera epístola a Timoteo. Y la introducción de esta Biblia dice lo siguiente: en su primera carta a Timoteo,
Pablo lo instruye sobre cómo poner en orden la iglesia de Éfeso. El apóstol había partido de Éfeso y continuaba viajando por Europa, predicando el evangelio a los gentiles y comenzando iglesias. Como Timoteo era un joven fiel a Dios y a él, lo envía a instruir a la iglesia en la sana doctrina y a ponerla en orden, asignando líderes e indicando cómo administrarla. El apóstol instruye a su hijo en la fe a enseñar, orar y asignar ancianos calificados. Aquí encontramos el carácter que deben tener los ancianos y los diáconos. Luego, Pablo le da indicaciones de cómo comportarse y relacionarse en la casa de Dios. Timoteo debe cuidar lo que enseña y su manera de vivir para que los que lo ven y lo escuchan hallen salvación en el evangelio que él predica. El autor es Pablo, la fecha estimada es 62 al 64 después de Cristo y los temas son la instrucción a colaboradores jóvenes, el evangelio, la vida cristiana y el gobierno de la iglesia. Y así leemos ahora el capítulo 1 y 2 y terminamos en este video para continuar en el siguiente. Dice así el capítulo 1, en los primeros 2 versículos es un saludo, salutación, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Hablará sobre las advertencias contra las falsas doctrinas, versículo 3 en adelante. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y fíjense, si bien está hablando aquí del contexto, me gusta mucho el versículo donde Pablo le dice que él tiene un amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Creo que son 3 características que todos tenemos que tener. Amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces poner el comentario: necesitamos cultivar un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. ¿Escuchaste? Ponelo en el comentario. Necesitamos cultivar un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Claves para el crecimiento espiritual sano en cualquier creyente. Así dice el versículo 12 en adelante, el ministerio de Pablo. Y él va a hablar acerca de sí mismo diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo sido antes yo blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna.
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Y fíjense cómo aquí Pablo le dice a Timoteo con el nombre quiénes son aquellos que estaban enseñando falsa doctrina y a quienes entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esta frase, entregar a Satanás, significa volverlos al reino de las tinieblas desde el punto de vista de tenerlos como incrédulos, como publicanos, tenerlos como si fueran personas que no se convirtieron. No son del reino de los cielos, ustedes son del reino de las tinieblas. Hace falta que se conviertan arrepintiéndose de sus pecados. Fíjense, de alguna manera es como no admitirlos en el reino de los cielos a causa de sus dichos y acciones que evidencian que tienen una fe fingida, una conversión que nunca ocurrió, que estaban con nosotros, dirá el apóstol Pedro o Juan más adelante, pero no eran de nosotros. Bueno, así con nombre los denuncia en esta carta Himeneo y Alejandro. Por ende hay que tener mucho cuidado para no maltratar a la gente o no herir susceptibilidades, pero cuando se tiene evidencias con nombre y apellido es necesario decir cuidado con este personaje, cuidado con esta persona que realmente tiene actitudes heréticas y atentan contra el reino de los cielos en la tierra, predicando otro mensaje o predicando su propio mensaje con orientaciones que están totalmente repletas de egoísmo y manipulación de la verdad. Cuidado. Así entramos al capítulo 2, titulado Instrucciones sobre la oración. Y va a decir: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tremendo, porque aquí nos dice dos verdades tremendas. Dios quiere que todos sean salvos y no hay otro mediador que Jesucristo. Ponedlo en el comentario. Dios quiere que todos sean salvos y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Esto es base bíblica fundamental de nuestra fe cristiana. Entonces dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y antes de seguir y terminar, les digo que hay un tercer video que es de la serie Creciendo con Vida, que habla justamente de esto, el rol de la mujer. La mujer calla en la congregación. ¿Qué tiene que ver este con otro capítulo que está en la primera epístola a los Corintios? Te dejo aquí el link de ese video en particular para entender el contexto y la aplicación correcta de sana doctrina de este pasaje en particular. Y sigue diciendo entonces: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Esta palabra, ser modesto,
Sí, la mujer no debe ser ostentosa en su forma de vestimenta, ni en sus joyas, ni en sus peinados. Creo que la característica de toda mujer piadosa es la modestia. Es muy, pero muy importante. Sobre todo los solteros, búsquense una mujer no tanto ostentosa, sino modesta. Modesta, no tienen por qué mostrar a otros lo que tiene que solamente mostrarte a ti. Modesta en todos los aspectos. Y hasta aquí la lectura de este video. Será hasta el próximo video, pero bueno, les agradezco a ustedes por estar allí, a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también a la editorial Holman, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, y tenemos aquí la Biblia del Pescador, letra grande, en Reina Valera o NBI, y también tenemos la Biblia de letra super gigante, tipografía 16 de editorial Holman, que estoy leyendo. También le agradezco a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tiene librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz, que es la editorial de la Biblia en orden cronológico, y tantos otros materiales que son de editorial Portavoz, que nos impulsan, ayudan y edifican en el conocimiento de la palabra del Señor con un mayor compromiso con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora sí, será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!